Entonces vamos a la tercera ley de constelaciones sistémicas que se llama vínculo y derecho de pertenencia, ¿no? Y aquí hay una frase que dice, haya sido como haya sido, creo que es de este expresidente, ¿cómo se llama? El chaparrito. Bueno, Calderón, ¿no? Pero bueno, en constelaciones usaban esta frase de haya sido como haya sido, es decir, vínculo y derecho de pertenencia. Aquí hablamos de excluidos, como comentaba yo hace un rato, el tío incómodo, y esa personita de la familia de la que el innombrable, ¿no? Todos esos que existen los nombres, ¿no? Esos excluidos, porque es en donde más riesgo hay de implicarnos con ellos. Ahorita voy a explicar lo que es esto. Los vínculos más importantes que hay son siempre entre padres, si los ponemos como papás de estos hijos, ¿no? Entre padres, entre hermanos. O sea, entre padres podríamos poner acá estos para diferenciarlos. O sea, como hijos con papá, ¿no? Y mamá, o entre pareja o entre hermanos, ¿no? Estos son los vínculos más fuertes que tenemos, ¿no? O sea, sí tenemos vínculos con todos nuestros ancestros, toda nuestra familia, pero los más fuertes son papá, mamá, pareja e hijos, ¿no? Lo más importante, o sea, te decía, aquí se trabaja con excluidos e implicaciones. ¿Cómo nos vinculamos? Bueno, nos vinculamos por sangre. Bueno, ya sabemos que todo aquel que lleve mi sangre, mi apellido, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis primos, incluso puedo tener medios hermanos porque pues son de otro papá o de otra mamá, pero llevan parte de mi sangre, también ellos forman parte de mi sistema familiar. Pero nos vinculamos por sexo, fluidos. Entonces, todas las parejas sexuales que haya tenido, desde la primera, aunque haya sido una noche de copas, se convierten en parte de mi sistema familiar. Todas, ¿no? Entonces la maestra nos decía, pues, es que hay que tener cuidado porque como a nivel energético, pues es como de repente, ya con tus 72 generaciones tienes como para echarte a cuestas, vincularte con todos aquellos que puedan ser tus parejas sexuales, ¿no? Desde la teoría de terapia sistémica. Por sangre. Bert Hellinger no estaba de acuerdo en las transfusiones ni en los trasplantes porque te están poniendo la sangre de alguien y un órgano de alguien más. Entonces él pues vuelve a lo mismo, ¿no? Él hablaba mucho de honrar el destino y de respetar el destino. Mi maestra alguna vez nos decía, pues sí, pero una vez mi esposo necesitó una transfusión y pues con la pena Hellinger, pero pues le vamos a poner la sangre de quién sabe quién, porque no quiero que se muera y está bien, ¿no? O sea, yo lo cuento tal cual como él lo estipula y ya cada quien tomará sus decisiones, ¿no? Él también tampoco sugiere la inseminación artificial, por ejemplo. Él dice que las parejas deben honrar su destino cuando no pueden tener hijos, porque nuevamente, pues, aunque yo sea quien me embarace, pero ese semen, pues sabe Dios de quién sea, ¿verdad? Entonces, si hablamos nuevamente como de la carga genética, emocional y física y demás, pues no es de mi esposo. O sea, el papá de ese bebé, no es, aunque haya sido el semen nada más de alguien, pues él no es el papá desde la terapia sistémica, ¿no?
¿Y quiénes más? Las víctimas y los perpetradores. Es decir, si sufro abuso sexual, este perpetrador forma parte de mi sistema. Y yo, como víctima, formo parte de su sistema familiar, ¿no? Entonces y por eso tan importante, generalmente cuando, pues creo que yo siempre digo que hay un Scar en cada familia. Scar, el tío de Simba, el Rey León, ¿no? Hay un Scar en cada familia, ¿no? O sea, hay buenos, hay malos, hay guapos, hay feos, hay exitosos, hay talentosos, hay no tanto, hay sanos, hay más enfermizos. Creo que hay de todo. Y todos tienen, vivos, muertos, todos tienen ese mismo derecho. Y si te fijas, tendemos mucho como a el innombrable, a esa ni hay que invitarla. O sea, empezamos a excluir. Y el sistema busca equilibrar. Cuando a mí me hicieron mi constelación, que la voy a volver a poner para explicar un poco esto de los excluidos. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que yo hice un trabajo de mi relación con los hombres? Y entonces, pues esta fue como la configuración diagnóstica. Recuerdo que más o menos yo tuve como que acomodar a los... Entonces, pues yo puse a mi papá, no sé, a mi mamá quizás por acá, a mi papá quizás por acá. No, ya me acordé. Yo me puse aquí y entonces ya me acordé. Esta soy yo, entonces la voy a poner volteada. Aquí puse a mi mamá, aquí puse a mi papá y aquí puse a mi hermano. Como los tres viéndome a mí. Yo los acomodé así. Esta es una configuración, una constelación diagnóstica, ¿no? Cuando el consultante pone, ya sea a representantes, personas, o en este caso a los muñequitos, cómo los ubica, si tuviera una imagen mental de si esas personas estuvieran aquí, entonces yo me puse aquí y puse a mi mamá viéndome a mí, y a mi papá viéndome a mí, y a mi hermano viéndome a mí. Y yo así como queriendo, me acuerdo que a mi representante le dio un ataque de pánico. Y yo dije, sí tengo ataques de pánico. Le dio un ataque de pánico. Y entonces de repente mi maestra trae, aquí hay muchos observadores alrededor de la constelación, ¿no? Hay gente que va como observador. No participa. ¿No? O que puede ser, y que algunos dicen yo no quiero participar, solo quiero observar. Entonces digamos que aquí hay observadores, ¿no? Y entonces mi maestra le pide a alguien, vamos a suponer que represente a mi abuelo, ¿no? Al papá de mi papá. Entonces cuando entra el representante del papá de mi papá, yo, así, los dos representantes, el mío y el de mi abuelo, empezaron a brincar así de felicidad, ¿no? Yo no conocía a mi abuelo murió en la guerra. Sí. Murió en la guerra, ¿no? Y entonces recuerdo que mi maestra volteó y me vio y me dijo, ¿estás implicada con tu abuelo? Yo no entendía, además, la segunda clase, ¿quién quiere ser el primero? Y yo levanté la mano, entonces yo todavía no sabía nada de... Entonces cuando me dijo, ¿estás implicada con tu abuelo? Yo dije, ¿Qué es eso? Ok, ¿no? Eso fue como lo más relevante para mí, el tema de mi abuelo, ¿no? Porque mi abuelo es un excluido. Ahorita que estamos hablando del vínculo y derecho de pertenencia, ¿qué es un excluido? Un excluido es un miembro del sistema familiar al que no se le dio ese lugar. No se hablaba de él, y entonces el sistema familiar busca compensar esta exclusión. ¿Y cómo lo compensa? Que un posterior siga su destino. En este caso yo. Eso sería como la
la definición, ¿no? Yo seguir los excluidos o gente que tiene un destino difícil. Mi abuelo tenía, cuando era niño, un caballo le golpea la frente y desarrolla una especie como de epilepsia. Entonces su vida cambia, ¿no? Toda la familia lo cuida, lo acoge, pero estudia, funciona pues bastante bien, se casa con mi abuela, tiene 3 hijos. Pero yo quiero pensar, hay mucha información que no tengo, pero quiero pensar en aquella época cuando había enfermos, era como esconderlos, ¿no? A los enfermos no se les sacaba, a los niños enfermitos. No era como hoy que ves que van con un niño con síndrome de Down o con parálisis cerebral, era como los guardaban, los encerraban en un cuarto. Quiero pensar, hay muchas cosas que no sé. Me llamó mucho la atención cuando salí de la constelación y fui con mi papá y le dije, oye, papá, me hicieron una constelación. Que a propósito, lo digo de una vez para que luego no se me olvide. Cuando uno hace una constelación te piden que 10 días o 15 días no hables acerca del tema porque es como un trabajo del alma, ¿no? Entonces, cuando pude, le dije, oye, papá, fíjate que hice una constelación y me dijeron que estaba implicada con mi abuelo porque es un excluido. Curiosamente a mi papá se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo sí. Y esto que te cuento de el golpe de la cabeza, yo no lo sabía. Me enteré por la constelación y porque le pregunté, pues o sea, no como el chisme y qué pasó. El caso es que cuando mi abuelo era de una ciudad en Alemania que estaba muy cerca de la frontera con Polonia. Y pues conforme la guerra, los rusos venían avanzando. Mi abuela era como más del sur. Los rusos estaban invadiendo ya esa zona de la frontera con Polonia. Entonces mi abuela pues agarra a su madre, a sus 3 hijos, mi papá tendría 2 años o 1 año, y abandonan a mi abuelo. Porque pues yo quiero pensar que ya no podía con más de 3 bebés y su madre, y 1 año tardaron en llegar a su ciudad natal, porque era en guerra, con bombardeos, comiendo papas, creo que era lo único que había, ¿no? Con un bebé de 1 año. Abandonaron sus casas y solamente podían llevar la carriola de mi papá con lo que cabía ahí y cada quien una bolsita, ¿no? Entonces a mi abuelo lo dejaron, ¿no? Y eso lo hace ser una persona con un destino difícil. Mi abuelo era joven, tendría 40 y pico de años, ¿no? Y bueno, después empecé a investigar y recibí como información y encontré una carta, bueno, mi papá me dio a leer una carta en donde le notificaban a mi abuela del hospital, lo dejaron como en un hospital psiquiátrico internado, donde notificaban que había muerto, ¿no? Y bueno, se sabía ya su fecha de muerte. Pero eso lo convierte en un excluido, alguien con un destino difícil. Y que excluido no nada más por dejarlo. Excluir a alguien no es porque te aborté o porque hiciste algo malo o porque me avergonzaba de ti. Excluirlo es no darle ese lugar, a pesar de lo que pasó. Si de mi abuelo se hubiera seguido hablando, no hubiera sido un excluido, ¿no? Pero al no, es como querer sacarlos del sistema, como si no hubieran existido, y se genera una culpa. Fíjate, mi papá tenía 1 año, él no tuvo vela en el entierro, y se vive con cierta culpa. Y yo creo que todos en la familia nos debemos vivir un poco con esa culpa por algo que sí pasó, a alguien que sí estaba y que tuvo un destino difícil. Entonces, seguir su destino, ¿en qué sentido? Siempre me he vivido excluida o me excluyo
soy muy solitaria, muy aislada, me cuesta incluso en la familia tener este sentido de pertenencia. Eso ya lo vi trabajándolo en terapia, ¿no? O sea, obviamente yo le dije, a ver, explícame qué es eso de que estoy implicada con mi abuelo y cómo lo trabajo y cómo le hago. Y la verdad fue muy lindo. Pues hoy tengo fotos de mi abuelo en mi recámara y lo traigo conmigo. Y hay maneras de darles ese lugar. ¿Por qué? Porque para mí no era justo, como me decía mi maestra, dejar de vivir tu destino por estar viviendo el destino de alguien más. Casualmente hicimos como cuentas y todo, y cuando yo desarrollo ataques de pánico, que casualmente tengo aunada como una cefalea, y si tú me preguntas cómo es la cefalea, es justo un dolor aquí, como si me cayera un rayo, y a él un caballo lo golpea, ¿no? Y yo desarrollo los ataques de pánico más o menos a la edad en la que él fallece, ¿no? A su edad cronológica, ¿no? Entonces fuimos, te digo, en un trabajo profundo, no de 5 minutos ni de la constelación, buscando, indagando respetuosamente y trabajándolo, integrándolo y atando como muchos cabos de mi vida para darle ese lugar a él y para yo poder ir a mi vida, ¿no? Entonces, al final, cuando haces esos trabajos son lindos, ¿no? Son trabajos donde no hay juicios, donde simplemente lo que se busca es armonizar a esa familia, ¿no? Si alguien robó, mató, pues de ahí vienes, ¿no? Por algo lo habrá hecho y como decía, pues no somos nadie para juzgar. Y como nos decía mi maestra, no quiere decir que vayas a invitar al tío a tu casa a la reunión familiar, pero no dejes de hablar de él. O sea, ¿qué si tenía el tío de bueno? Ay, pues cantaba bien bonito, fíjate que... No, o sea, es como no hacerlo el innombrable, sino darle ese lugar desde lo que sí, ¿no? Porque sí merecía ese lugar. Hablo cuando son perpetradores, cuando hay... Pues hay familias donde hay asesinos, violadores, secuestradores y cosas más feas. Y nos guste o no, si tenemos uno de esos en la familia, y lo que yo decía, si no los tomo, vamos a suponer qué pasaría si hubo un asesino. En esto que digo que el sistema compensa, no se habla de eso, se le excluye, un posterior va a seguir su destino. ¿Y qué puede pasar? Que se vuelva un asesino o que muera asesinado porque busca el sistema, no es personal, puede sonar injusto, pero los descendientes, los niños, los que vienen, son los que generalmente asumen ese rol de traer al excluido al sistema familiar.